Gestionar la brecha es un desafío, pero yo creo que también es una gran oportunidad que se convierte en ventaja competitiva. Lo que no puedes es no meter las manos, porque el costo puede ser muy alto. Si no tienes un equipo cohesionado, tu empresa no va a ningún lado. El liderazgo que necesitamos desarrollar aquí es un liderazgo inclusivo, un liderazgo que se pueda relacionar con un baby boomer, con un generación Z, con el que sea, que tenga esa capacidad. La cultura fuerte atrae a las personas correctas y también repele a las que no. Cuando trabajé con Nike, nadie tiene duda de cuáles son los valores y nadie deja de cumplirlos, sino porque los seleccionaron teniendo unos valores que empatan. Los jóvenes se van si no hay generosidad. ¿Qué es generosidad? Desarrollo, oportunidades, un buen sueldo, beneficios, y se van. Mientras más cercana a este tiempo sea la generación de la que estemos hablando, más rápido se van. Es importante atender la brecha, por supuesto que es importante. Los altos niveles de rotación no son saludables. Agustín, qué gusto que estés otra vez acá. Ya habíamos tenido oportunidad de platicar en una ocasión anterior sobre la brecha generacional. Y creo que esto es un tema que da para mucho más, ¿no? Porque no nada más es la brecha generacional, sino que también hay muchos tipos de brechas en una organización y diferencias, ¿no? Dentro de un equipo, que me encantaría volver a retomar este tema y que me digas, ¿no? Como primera, pues digamos, como para abrir boca en este tema, ¿qué es lo que tú ves en tu experiencia y con todas las, pues ahora sí que experiencia nacional, internacional, con empresas chicas, con empresas grandes, con sindicatos? ¿Qué es lo que tú ves que es el principal problema cuando de personal se trata en una organización? Bueno, primero, hola Carlita, gracias por la invitación. Mira, yo creo que el mundo de las empresas, sobre todo en la parte humana, ha sido mi vida desde que empecé a trabajar. Primero como parte de una organización y después ya haciéndolo por mi cuenta. Yo creo que hoy en día el tema humano cobra una particular importancia por varias razones. Te había dicho, cuando vayamos avanzando con la tecnología, lo humano va a ir desapareciendo. A mí me parece que eso no está ocurriendo. Yo creo que más bien está cambiando el tipo de rol que se juega, ¿no? Esa es una. Pero la otra es algo con lo que parece que no contábamos y que de pronto nos dimos cuenta de que existe, y es este tema de la brecha generacional. Es un tema absolutamente humano que que está conectado con una serie de elementos, entre otros la tecnología, y que es uno de los factores que determinan esta diferencia. No el único. Creo que sí tiene un papel muy relevante, pero no necesariamente, no es el único, eso sí estoy seguro, y que es uno de los temas que nos plantea un reto, un desafío, que para cómo vamos a aprovechar esto en lugar de que sea un motivo hoy de diferencias, en muchos casos de conflictos, en muchos casos de decisiones que las empresas toman, no estoy seguro si no muy pensadas. Y me estoy refiriendo a que las diferencias generacionales, una de ellas, uno de los factores es la tecnología, incuestionablemente. O sea, hoy tenemos una generación que todavía no está trabajando, que es la generación alfa, pero ahí vienen, y esos cuates nacieron con una pantalla enfrente. Claro, claro. Y nosotros, hoy, no tú no, pero yo sí, no tuvimos eso. No, nos llegó mucho después de que de haber iniciado nuestra vida laboral. Claro. Entonces, bueno, pero ni tú, ni yo tampoco, créeme. O sea, yo cuando inicié mi vida laboral no había ni la mitad de pues los recursos que hay hoy, ¿no? De acuerdo. Uh-huh. Y han tomado una rapidez de crecimiento bárbaro. Claro.
un gran valor y utilidad, sin duda, pero también han abierto, han generado como brechas y hasta rupturas en la vida de las organizaciones por el hecho de que yo no sé lo que otros sí saben y además lo saben muy bien. Uh-huh. Sin y embargo, que no es malo. No, por supuesto que no, de ninguna manera. El tema es qué hacemos con eso. Claro, cómo lo aprovechamos. Entonces, hoy, cuando vemos el panorama completo de la brecha, estamos viendo algo que, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en los primeros 15 años de experiencia, nunca ocurrió, que era todos más o menos andábamos en la misma dinámica, teníamos una visión bastante parecida del mundo del trabajo. O sea, no tenía avances tan brutales como los que hay ahora, avances o diferencias, ¿no? O sea, tú lo que me dices es, cuando tú empezaste a trabajar y a lo mejor tenías 20 y tantos años, la diferencia en tu forma de pensar o de tu concepto de lo que era un trabajo no era diferente al de a lo mejor tus jefes que tenían 40, 50. Correcto. Exactamente eso es lo que quiero. O sea, no había un tema de brecha, no se hablaba ni siquiera de un tema de brecha. Para nada. O sea, hablábamos, si había diferencias, eran diferencias de área, de las universidades de las que salíamos. Claro. En fin, de las carreras que habíamos estudiado, pero no más eso, nada más eso. O sea, si mi director de área cuando yo empecé a trabajar tenía 45, 50 años y yo tenía 19, 18, simplemente yo me dedicaba a aprender de él. Uh-huh. Pero no había lo que hoy sí pasa. Yo la palabra puede ser fuerte, pero yo creo que la brecha en la forma en que ha surgido y de la manera en que se ha medio enfrentado es medio discriminatoria. Es discriminatoria, y vamos a ver por qué. Divisoria completamente. Absolutamente. Uh-huh. Rompe, fractura, distancia. Entonces, lo que creo que debemos hacer es, en primero, entender que todos formamos parte de la organización, que el asunto de que haya una brecha que nos diferencia por generaciones y que entendamos que la diferencia no es en qué año nacimos ni qué edad tenemos, sino qué características tenía el entorno en el que nacimos. Uh-huh. O sea, por ejemplo, entre mis papás y yo, la diferencia era de este tamaño, Carlita. Yo no tuve que aprender grandes cosas, ni en términos profesionales, ni en términos de manejo familiar, ya que tuve hijos. Más o menos era tomar aquello que viví y replicarlo, ¿no? Hoy no. Hoy eso no funciona de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que nos está llevando o qué nos ha llevado a esto? Bueno, primero sí, el entorno en el que nacimos, incuestionablemente, de nosotros, por ejemplo, pues había pasado 5 años antes, 6 años antes, el final de la Segunda Guerra Mundial. Esto trajo una serie de movimientos en todas partes del mundo en términos de economía, de política, de prácticas sociales, etcétera. Y eso era la diferencia. Pero ahora si hablamos de mi generación con la que siguió, ya hay diferencias. ¿Estoy bien y están mal? No. Cada quien está en donde le tocó estar. Claro. Cada quien es producto de su contexto y de su momento, ¿no? Sin duda. Fíjate, creo que esto que tocas acabas de decir algo que creo que, pues además lo he oído decir a otras personas que lo han mencionado y creo que tienen mucha razón. El hecho de decir, a ver, ¿por qué hace 50 años no había una brecha generacional? Si al final de cuentas también había trabajadores novatos de 20 y tantos años y trabajadores experimentados de 50, a lo mejor 60, ¿no?
Y creo que estamos viviendo un momento histórico que no sabemos que lo estamos viviendo porque estamos justo en ese momento, en el ojo del huracán, pero estamos viviendo algo similar a lo que a lo mejor se vivió en su momento en la Revolución Industrial. Posiblemente. Donde hubo fue como algo disruptivo. Claro que cada generación, como bien dices, pues ha tenido sus características particulares. La Segunda Guerra Mundial fue un parteaguas para toda la parte de la industria, para que las mujeres entraran al campo laboral. En fin, después en los años 60 también hubo como un boom también demográfico. O sea, ha habido diferentes cosas o eventos históricos que nos han llevado a tener particularidades en cada generación, pero creo que nada como lo que estamos viviendo hoy de cambio tecnológico brutal y como dices tú, a velocidades enormes, en donde lo que sabías hace 2 años ya no sirve para nada y ahora ya tienes que saber otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y eso hace que las generaciones se hayan distanciado más que nunca, ¿no? Y un niño de 17, 18 años, como mis hijos, saben a lo mejor, tienen más información que a lo mejor la información que pudo haber adquirido una persona promedio de 50, 60 años en todo lo largo de su vida, y dices, ¿cómo es posible, no? No así la experiencia, pero a lo mejor sí tiene acceso a más información de la que jamás nunca hubiéramos pensado tener, ¿no? Correcto. Y eso, al final tú dices, ¿cómo le hacemos, no? Para aprovecharlo. Porque creo que esto es algo muy importante en las empresas, ¿no? Decir, sabemos que hay muchas brechas, pero ahora ¿cómo nos aprovechamos de ellas, no? Sí, hay algo que ahorita que mencionabas el tema de la tecnología. Es un tema incuestionablemente que ha sido disruptivo, brutalmente disruptivo, y además que va siendo más disruptivo porque van saliendo cosas nuevas que tienen un impactazo en la vida, ¿no? De todos. Y ahí sí, no importa si le entiendes o no le entiendes, si le sabes o no le sabes, está afectando tu vida. O sea, claro. Si tú hoy quieres pagar uno de tus recibos de lo que sea en línea y no le sabes, no te van a dar otra opción. O sea, o aprendes o preguntas y algo haces. Claro. Okay. Entonces la tecnología está jugando un papel importante aquí, pero no es el único, Carlita. No es el único. El tema de valores, por ejemplo, es otro tema que también genera distancia. Ahora, cuando hablamos de conflictos entre generaciones, no estamos hablando de pleito por ser de una generación o de otra, sino por el desacuerdo que genera nuestra manera de ver el mundo. ¿Sí? Lo podemos ver con nuestros propios hijos. Podemos, para quienes tenemos nietos, bueno, ¿qué te puedo decir, no? Entonces, hay una serie de características que hacen que se identifique, con las que se identifica de cada generación, y entonces entre tu generación y la mía hay una diferencia en esas características, y las que están entre la tuya como las que están en la mía, pero de diferente manera, cada uno vamos a estar reaccionando con eso y vamos a estar aprendiendo de eso y vamos a aprender a vivir con eso. Y entonces lo que yo aprendo a vivir de la mía no coincide con lo que tú aprendes a vivir de la tuya, y eso entonces nos genera problemas de comunicación, problemas de entendimiento. ¿Sí me explicó? Claro. Entonces no es un pleito simplemente por decir qué uniforme traes, el Y, el Z, el alfa o lo cual, sino el hecho de que tenemos una distinta manera de ver y de vivir nuestra vida, no coinciden y a veces entran en conflicto. Uh-huh. Hablabas hace ratito de la discrepancia en los valores. Sí, ¿cómo no? ¿Por qué tendría que haber discrepancia en los valores de una generación a otra? ¿O por qué se da? Sí, mira,
A ver, otra vez, voy a volver a regresar al tema de las generaciones como la de los baby boomers, que es la más antigua de las que están todavía activas, ¿no? Uh-huh. En esa generación, por ejemplo, teníamos y trabajábamos bajo un principio de lealtad. Si bien desde la propia filosofía y la ética, la lealtad no es incondicional. Claro. No es incondicional, porque casi sería sometimiento, ¿no? Pero vamos a decir, las condiciones no eran tan marcadas como son hoy. Y además, hoy se marcan y además se aplican en la vida real. Ejemplo, la lealtad en el trabajo para nosotros era casi de entrar a una empresa para quedarnos toda la vida. Uh-huh. O sea, no fue mi caso, pero sí tengo muchos amigos y conocidos y gente con la que llegué a trabajar que estuvieron ahí por primera vez, ahí se quedaron y salieron para jubilarse, para pensionarse o para lo que sea. Hoy en día la lealtad, y cada vez de manera más marcada, está condicionada. Está perfectamente condicionada. Aquí en estas notas que me traje y que las construí a base de estar revisando casos que hemos manejado de brecha en diferentes empresas, encontramos, por ejemplo, el tema de la lealtad. Y hay cosas que me parecen como muy, muy interesantes y que vale la pena repasar. Por ejemplo, en un caso se polarizan las cosas. En algunos casos se polarizan las cosas y se generan beneficios en la medida que valores la fidelidad, la lealtad tradicional. Por otro lado, los cambios de paradigma, los jóvenes se van si no hay generosidad o lo que ellos le llaman generosidad de parte de las empresas. ¿Qué es generosidad? Desarrollo, oportunidades, un buen sueldo, beneficios, etcétera. Y se van. Y mientras más cercana a este tiempo sea la generación de la que estemos hablando, más rápido se van, menos duran. Y ahora yo te preguntaría, ¿es importante atender la brecha? Bueno, ahorita con este punto que estamos hablando, por supuesto que es importante, porque si tienes los altos niveles de rotación no son saludables. No, para nada. Cuestan muy caro a las empresas. Claro, en algunas ocasiones, hace años, discutíamos este tema de la estabilidad laboral y decíamos, híjole, es buena la estabilidad en la medida que satisface a la empresa y al empleado o al colaborador. Si para mí ya se hizo una rutina, ya no aporto gran cosa, hago lo de todos los días lo mismo, entonces creo que ya no estoy siendo útil para la empresa. Pero en principio, el que yo permanezca, si soy una persona que me han motivado, que me siento en condiciones favorables, etcétera, etcétera, que me he podido desarrollar, que he podido crecer, pues entonces me quedo. Ok. ¿Y eso es bueno o es malo? Yo creo que para las empresas un mínimo nivel de estabilidad les ayuda. No, por supuesto. O sea, altos niveles de rotación generalmente suelen ser dañinos, salvo se dice que hay algunos sectores en donde es muy bueno esto. Bueno, a lo mejor en el sector de desarrollo tecnológico, en la medida que los chavos van entendiéndole mejor y van teniendo una comprensión y una visión, no nada más de la tecnología, sino de las necesidades que el mundo tiene y van desarrollando. Bueno, pues a lo mejor siempre estás necesitando a alguien que sea al día. Pero en otros sectores no. Entonces, hoy se pueden disparar los índices de rotación. ¿Por qué? Por esto que estamos hablando, la insatisfacción. ¿Por qué se quedan muchos? Porque ahora también ha disminuido la tasa de empleo, Carlita.
Entonces me quedo porque no tengo de otra a veces. Claro. Pero eso no es sano tampoco. Ni para la persona, ni para la organización. Claro. Entonces, el tema de la brecha, por ejemplo, en este asunto, tiene que revisar muchas cosas. Pero principalmente, por ejemplo, aquí anotaba yo algunos de los elementos que conviene tomar en cuenta. Uno es la parte de generar modelos dinámicos de compromiso de la organización, ya sea completa, a veces en sus diferentes áreas, cuando son empresas muy grandes, o en sus diferentes secciones o unidades. A veces inclusive una gran empresa tiene muchas empresas abajo, en fin. Pero el hecho es, tú identifica o te ayudo a identificar cuántas partes tienes distintas para efectos de esto, y entonces trabajemos en toda la línea de diagnóstico. Claro. Ante la diversidad generacional, pienso que hay elementos que conviene de veras entrarles a fondo, pero teniendo en consideración algunos factores. Por ejemplo, uno, ante esta diversidad generacional, la parte de alineación de valores. ¿Qué es alineación de valores? Tenemos que encontrar el mecanismo para que todas las generaciones puedan aceptar en el ámbito de trabajo una línea de valores. ¿Cómo le vamos a hacer? Primero identifiquemos cuáles son los valores de cada generación, veamos cuáles son los valores que la organización requiere para poder funcionar y tener éxito. Y entonces vamos construyendo, pero vamos construyendo juntos. Claro. Vamos construyendo. No se trata de que de pronto salga el área de recursos humanos o la dirección general, hagan un evento y digan nuestros valores son estos, y la gente no encuentra ninguna forma de complementación, de asociación, de alineación de sus valores con los valores de la organización. ¿Sí? Porque entonces eso no sirvió para nada. Claro. No, y además aquí, permíteme que te interrumpa, porque creo que además algo muy importante es si los empleados y los colaboradores no se identifican con esos valores, de nada sirve que la empresa los ponga en la entrada y en un marco muy bonito si no se están viviendo los valores en la empresa. O sea, por supuesto. Los valores de la empresa no se imponen, más bien se descubren. Exacto. Porque se tiene que ver cuáles son aquellos valores. Y justo te platicaba, eso es algo que, por ejemplo, cuando yo trabajo en escala con las personas, con las empresas, trabajamos en el programa Escala, justo hacemos ese ejercicio, descubrimiento de cuáles son los verdaderos valores de la empresa. Pero sobre todo porque necesitamos que por lo menos el 80% de las personas que están en la empresa estén realmente viviendo esos valores. Claro. Si no los viven, entonces quiere decir que ese es algo aspiracional, que estaría muy bien llegar ahí, pero que hoy por hoy no constituye un valor para la empresa. Y no hay manera de descubrir los valores si no se trabajan en conjunto o se discute cuáles son las cosas que se valoran dentro de la organización a los niveles, digamos, obviamente, pues de liderazgo, pero escuchando también a la gente que trabaja, porque de nada sirve que los líderes digan, estos son los valores, como bien dices, si las personas que están abajo no los viven. No son suyos. No son suyos. Necesitan ellos sentir que son suyos. Claro. Ahora, esto yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero ¿de dónde viene o qué pasa? Tú revísate en entrevistas de selección de personal. ¿En cuántas entrevistas o procesos de selección completos realmente se consideran a fondo los valores de la persona? O sea, tienes la experiencia, tienes el conocimiento, sí. Vas para adentro. Sí. Me dices cuáles son tus valores, a lo mejor hasta los apunto para mi registro de selección,
pero no le pongo la atención que le debo de poner. No estoy teniendo una visión de futuro, Carlita. De decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si chocan, como es muy probable que suceda, los valores de esta persona tan valiosa para nosotros porque cumple los requisitos que van a generarle bienestar de gestión a la empresa, pero quién sabe adelante en qué punto puedan sacar chispas, ¿no? Claro. Entonces, no se trata ahorita de meternos al tema de la selección, pero es que viene también, desde ahí tenemos que estar previendo qué pasa, ¿no? Pero ¿sabes por qué no pasa? Porque definitivamente no pasa. No pasa porque la misma empresa, y sobre todo estoy pensando en pymes, porque esa es mi especialidad y es lo que yo me dedico, ¿verdad? Pero puede pasar también en empresas grandes. Si la empresa no tiene claro cuáles son sus valores y si no tiene esa claridad, pues ¿cómo le va a decir al reclutador? O ellos mismos cómo van a hacer una entrevista basada en eso. Por supuesto. Pues simplemente es, me cayó bien, me latió. Las 2, 3 preguntas medio personales que le hice, pues me pareció bien y de verdad así es como se selecciona a la gente. Además de, obviamente, el currículum, la capacidad técnica, que eso, bueno, ya ni hablar, si eso tampoco se da, ¿verdad? Pero no se preguntan esas cosas porque no las tiene clara la empresa. No las tiene claras. No las tiene claras. Y te platico, uno de los ejercicios que nosotros hacemos cuando vamos a poner en marcha un proyecto de solución y de gestión de la brecha, hacemos una serie de, hacemos un diagnóstico que tiene una serie de ejercicios. Uno de ellos es la valoración, tanto cuantitativa como cualitativa, de una serie de elementos de la gente que ya trabaja dentro de la empresa. Entonces, no conocen los valores, muchos de ellos no conocen los valores de la empresa porque parece que no tienen que ver nada con la vida de la organización. Sí. Y entonces, a ver, un tema que ahorita, por ejemplo, por este asunto de la corriente del compliance, toma mucha fuerza, es que la gente pueda realmente actuar de acuerdo con ciertas líneas de comportamiento. Sin embargo, esas líneas de comportamiento a veces se cumplen porque están en ti, no necesariamente porque la empresa las exige, porque a veces te preguntan los valores de la empresa y no los conoces. O como decimos, no te lo sabes, ¿no? Y entonces, ¿cómo vas a responder? ¿Cómo vas a trabajar con esto? Creo que lo que tenemos que hacer como primer tema es preocuparnos por la cultura de organización. No el primer tema en orden cronológico, sino de importancia. Tenemos que atender la parte cultural porque es la que nos mueve. En tu familia, en la mía, en las familias en general, en las empresas, en los clubes deportivos, en donde tú quieras, hay una cultura. Y en muchos momentos se siente. Cuando trabajé voy a decir el nombre de la empresa, Nike. Entrar ahí, no hay duda, nadie tiene duda de cuáles son los valores y nadie deja de cumplirlos, pero no porque son muy obedientes y son puros muchachos jovencitos, pero muy jovencitos, sino porque lo seleccionaron teniendo unos valores que empatan. Claro, porque ahí la empresa tenía la claridad de lo que estaba buscando. Exacto. De qué tipo de talento está buscando. Fíjate que una vez me topé con un cliente que cuando empezamos a hacer este ejercicio de los valores, porque para mí es fundamental, o sea, no podemos trabajar, o yo no puedo trabajar, digamos, este modelo de escalamiento de empresas si la empresa no tiene claro cuáles son sus valores. Estábamos haciendo este descubrimiento y decía él, bueno, pero es que eso de los valores lo sentía muy, ¿cómo te diré? Etéreo. Sí, como muy etéreo, muy de ¿De libro?
Sí, y siento que hasta cierto punto lo veía como de psicología barata, ¿no? Okay. No sé, así me dio como la impresión. Y entonces yo lo que le comenté y creo que se convenció es, a ver, todos los seres humanos, cuando trabajamos y cuando aprendemos en la escuela o en el trabajo, tienes 3 niveles de aprender algo, ¿no? Uno es el cognoscitivo, o sea, tú recibes la información, la guardas en tu cerebro, la puedes aplicar en algún momento en el tiempo y ahí está a nivel conocimiento, ¿no? Luego está a nivel de saber hacer cosas. Entonces, ok, yo ya sé manejar esta herramienta y puedo entrar a trabajar a esta empresa porque sé operar esta maquinaria, porque sé llevar la contabilidad, porque sé hacer algo. La parte técnica, vamos a decir. Ajá. Pero también está la parte de actitud. También está la parte donde tú internalizas eso que aprendes y ya te conviertes en algo que digamos que ya no necesitas, ya es parte como de tu programación, como de tu personalidad, como de tu conducta, ¿no? Entonces, sí, y esos justamente son los valores. O sea, el que tú sabes que si tú tienes un empleo, pues no vas a estar haciendo tranzas o no vas a estar, tienes que comer, digamos, te comportas de una forma ética, te comportas con lealtad, lo que hablábamos hace rato. Vaya, o sea, tienes tú ya una serie de valores. No todos los has aprendido en la escuela ni en el trabajo, muchos vienen ya de tu casa, pero tú ya los traes porque los has aprendido. Y entonces, si no hablamos de esos valores o nos los saltamos porque suena a medio, algo medio etéreo, así, no sé, esotérico, yo qué sé, pues entonces lo que vas a tener son puros operadores, que tú, como tú dices, van a saber hacer muy bien su trabajo, van a tener muchos conocimientos, pero van a sacar chispas entre ellos porque no se sienten identificados, porque su personalidad, su ser, no corresponde a lo que la empresa, digamos, tiene, ¿no? Como columna vertebral. Como tú dices, a ver, si tú entras a Nike y tú respiras el ambiente y sabes que estás ahí porque no hay duda que todo el mundo vive esos valores, entonces quiere decir que la empresa lo tuvo claro, hizo una correcta selección y te puedo asegurar que las personas que lleguen y no están muy alineadas a esos valores, solitas se van a ir, porque existe una cultura fuerte. La cultura fuerte atrae a las personas correctas y también repele a las que no. Por supuesto. Solitas se van aquellas personas que no tienen ese match con la personalidad de la empresa. Sin duda, sin duda. Y que tampoco está mal. Simplemente no hay un match. No todos somos iguales, ¿no? Y ser diferente no necesariamente es malo. Claro. Pero en ciertos ambientes hay ciertas reglas y que son indispensables para que las cosas caminen, ¿no? Claro. Y me parece que ahí es en donde los valores entran en juego. Ahora, ¿qué se hace? Porque cuando ya tienes una empresa que ya tiene claros sus valores y que ya puede tanto atraer como mantener a su talento con base en eso, pero ¿qué hace una empresa, una pyme, que ha contratado así de que al cuñado porque ahorita anda sin empleo, a pues a los recién egresados que ahorita que me echen la mano, yo lo que ahorita necesito son manos y ya tengo 50 colaboradores de chile, dulce y mole, ¿no? ¿Cómo le hago para ahora revertir eso? Porque entonces si tú preguntas a todos van a tener pues diferente visión de lo que son esos valores y de lo que debería de ser la empresa. ¿Cómo se puede revertir eso? ¿Cómo se puede arreglar eso? Arreglar no tendría necesariamente que ser sinónimo de que con las mismas personas todo cambie. Puede ser que no todos estén en esa línea, pero vamos a decir, hay que intentarlo, ¿no?
Hay que intentar que sí suceda. Entonces me parece que primero conocer esa gente que quiere, que piensa, que siente, que los mueve. Esa es una parte. Y ahí entran también los valores, ¿no? Y los valores a su vez pues forman parte del gran concepto de cultura de las organizaciones. Pero por otro lado también está el tema del liderazgo. El tema del liderazgo es fundamental en este asunto de gestionar la brecha generacional. Porque el liderazgo va a ser en donde aterriza todo y es en donde se ponen todas las esperanzas del éxito. Entonces, si un líder tiene gente de diferentes generaciones y entiende muy bien lo que se pretende hacer, va a bajar esto y va a poder ser como el pegamento que le da unidad al grupo. Me parece que el problema es que en la historia de las vidas organizacionales ha habido un concepto del liderazgo que no ayuda mucho a las necesidades del día de hoy. ¿Por qué? Porque yo creo que el liderazgo se ha entendido como poder, como mucho poder. Eso no tiene tanto problema si el poder se usa correctamente. Como el que viene a mandar. Como el que viene a mandar, claro. Como el que viene a decidir casi tu futuro laboral. En ese concepto de liderazgo haría falta a gritos un valor. Y el valor es el del respeto a las diferencias. Claro. Ese me parece que históricamente no lo hemos visto muy presente en diferentes organizaciones. Pero ¿por qué? Porque así era la cultura, Carlita. Claro. Así era la cultura. O sea, yo quería ser líder, jefe, director, gerente. Uno, porque me da presencia, ya mi tarjeta y dice director. Puedo llamar a la hora que me dé la gana a la gente que trabaja conmigo. En fin, como un poder del que a veces se abusa, ¿no? Uh-huh. Pero no necesariamente un poder que es conducir a los grupos a resultados, de asesorarlos, de apoyarlos, de darles feedback oportunamente, de darles un feedback constructivo, orientador, de ayuda. Yo creo que ese es el feedback que sirve, pero yo no lo he visto en mi historia como consultor, no lo he visto presente de otra manera, ¿no? O se da un feedback muy negativo, así de que esto está mal, sí, esto lo hiciste pésimo, no sirves o lo que sea, ¿no? Eso en muchos casos, empresas donde la gente, o más bien el jefe, se cree con derecho, sí, pues a exigir, a decir, a tronar dedos, a gritarle al personal. Y creo que ahorita que hablábamos de brecha generacional, también es algo que se daba más antes, en generaciones anteriores, de una obediencia ciega a los jefes, a los papás, al gobierno, a quien estuviera, a las figuras de autoridad, ¿no? Era incuestionable. A lo mejor tú adentro de ti pensabas que era injusto, a lo mejor dentro de ti decías, oye, no, pues mi papá, mi mamá, pero tú en generaciones anteriores, y digo, bueno, pues no sé, tú no me dejarás mentir, pero siento, porque lo he visto, ¿no? Con mis papás, con abuelos, o sea, como que no cuestionaban las figuras a las figuras de autoridad. Totalmente. Y hoy por hoy, los líderes ya no son esas figuras que están en un pedestal donde todo mundo las ve para arriba, sino más bien los líderes son aquellas personas que saben ganarse la confianza de los demás, que saben motivar y hacer que las cosas
pasen y que logran los resultados con la gente de la manera más, digamos, constructiva y sin que tenga que ser coercitiva, ¿no? Uh-huh. Porque las nuevas generaciones sí cuestionan a las figuras de autoridad, sí se plantean que hay otras formas de hacer las cosas. Ya nadie se convence con el hecho de porque yo lo digo, porque soy tu mamá. Antes, pues sí, a lo mejor en generaciones anteriores te decían porque soy tu mamá y te callas. Hoy por hoy eso no. A ver, o sea, a mí no se me hubiera ocurrido jamás a mis hijos decirles que son de la generación Z, ¿no? Uh-huh. Porque soy tu mamá y te callas. Pues no, a ver, pero ¿por qué, no? Las nuevas generaciones, eso también es algo que es parte de lo que puede estar separando a esas generaciones. Uh-huh. El hecho de que a lo mejor un jefe de una edad más madura está esperando obediencia nada más por el simple hecho de que es el jefe, mientras que a lo mejor un joven pues te habla de tú y va a entrar a tu oficina y te va a decir que estás mal y a lo mejor te vas a quedar así de qué onda, qué irrespetuoso, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad son dos maneras de ver, sin duda, la autoridad o liderazgo, ¿no? Por eso el liderazgo que necesitamos desarrollar aquí, que hemos necesitado desarrollar en diferentes proyectos, pero que no lo puede salvar ese paso, es un liderazgo inclusivo. Un liderazgo que se pueda relacionar con un baby boomer, con un generación Z, con el que sea, que tenga esa capacidad. Y si no la desarrollas, les das la formación. También no hay que dejarlos solos, hay que echarles la mano, porque también ellos están viviendo una situación que no es fácil, pero ¿tienen voluntad para hacerlo o no tienen voluntad para hacerlo? Y si sí hay voluntad, se les puede ayudar muchísimo y hay que enseñarles a la cultura del feedback. Por ejemplo, un feedback muy constructivo, un feedback que desarrolle, que tenga fines absolutamente positivos y eso no excluye decirle a alguien que hay que corregir ciertas cosas que está haciendo. Claro que no. O sea, no vas a aplaudir los errores, pero no vas a destruir porque alguien comete un error, sino vas a aprovechar el error para poder generar un feedback que ayude. Y ese, ¿quién lo va a dar? Lo van a dar los líderes. Entonces hay que tener hay que construir un esquema de liderazgo inclusivo. Porque aquí los líderes van a jugar el papel fundamental. En algunas empresas en las que he trabajado nos han dicho, ¿sabes qué? Por razones A o B o C, ¿por qué no empezamos por trabajar con los líderes? Y luego vamos viendo si se van necesitando otras cosas. Vale. Y entonces construimos el modelo. ¿En base a qué? Al diagnóstico. Ese diagnóstico no lo podemos dejar fuera, claro, porque es el que nos va a decir cuál es la enfermedad, Carlita. Sin duda, sí. Y entonces, no puede un doctor recetar así nada más, sin ver. ¿Cómo le haces? Y más si ya viste 10, 20 o 30 casos en donde el mismo factor se vive de manera distinta. Entonces, pero el liderazgo juega un papel, ¿qué te puedo decir? Radicalmente importante. Si ese tema lo liberas bien, ya diste un paso grandísimo. Te pongo no, adelante. Sí, justo, te iba yo a preguntar un ejemplo, o sea, porque digo, suena muy bien decir, pues los líderes tienen esta gran misión de ser el pegamento entre generaciones para que haya realmente un entendimiento. Correcto. Pero a mí me gustaría que me cuentes alguna historia, anécdota de alguna, digo, si quieres no digas nombres de quién, obviamente la empresa, ¿no? Pero un caso en el cual tú te hayas enfrentado a esto y cómo lograste que se hiciera esa cohesión entre los equipos, a lo mejor de diferente generación o de diferente
tipo, porque como hablábamos, ¿no? Hay muchísimas brechas, no solamente es la generacional. ¿Cómo le haces para lograr eso? ¿O cómo le has hecho en algún caso que te recuerdes? Uh-huh. Hay diferentes casos, porque te recuerdo, hemos trabajado con empresas, hemos trabajado con sindicatos, uh-huh. Hemos trabajado con escuelas, y bueno, estamos hablando de mundos distintos, de características distintas, sobre todo su modus operandi, ¿no? Uh-huh. Todos buscan un fin valioso, un fin bueno, un fin lícito, pero parten de posiciones distintas. Y por otro lado, en el caso, por ejemplo, del sindicalismo, el sindicalismo mexicano ha estado caracterizado por años, como grandes centros de poder. Yo no culparía en nada a los líderes sindicales, porque ellos se desarrollaron en esa cultura. Pero la cultura está cambiando y ellos van a tener que cambiar. Y algunos quieren, pero otros no. Entonces, en el caso de los líderes sindicales, hoy, por un lado, el entorno los obliga a cambiar, pero también las reglas del juego, y aquí hablaría sobre todo de la parte legal. A partir del 2022, la reforma laboral cambió un montón de reglas, y en donde el líder sindical ya está sujeto a la decisión de los trabajadores. Que los trabajadores digan si queremos con este señor o no queremos. ¿De qué va a depender? Pues puede depender de muchas cosas, pero una de ellas es que el líder haga su papel de líder. Y en eso, ¿qué hay que hacer con los líderes? Enseñarles, porque ese papel de líderes como se necesita hoy, y yo creo que muchos de ellos no lo saben jugar. Esa es una. La otra es, hay líderes intermedios, o sea, las estructuras sindicales también son piramidales, y hay hasta arriba un señor, que normalmente es gente mayor, hay en medio unos que ahí vienen desarrollándose, y luego están los trabajadores que todavía no son líderes, pero que algunos buscan llegar ahí, ¿no? Entonces, en el liderazgo sindical, yo creo que algo que hay que cuidar, y hay que cuidarlo bien, es el entendimiento de cuál es su misión. No hablemos cuál es su labor, cuál es su misión. O sea, todo lo que están haciendo día con día, hacia dónde los tiene que llevar y cómo deben de conectarse hoy entre gente de 60, 70 años, cómo tiene que saber conectarse exitosamente con gente de 28, de 27, de 31, que es más o menos por donde anda el promedio de edad nacional de los trabajadores sindicalizados. Entonces, te das cuenta, hay una brecha gigantesca de edad sí, y de mentalidad. Claro. Entonces, los trabajadores muchas veces no están de acuerdo con los planteamientos de sus líderes. Nada más que anteriormente el líder hacía lo que él quería y tenía derecho a hacerlo. Hoy las reglas cambian, y para que el líder permanezca, periódicamente hay elecciones en donde participan los trabajadores, y podríamos pensar hacia como primera reacción, esas elecciones son balines. No son balines, ya están vigiladas por autoridades, están revisado quién vota, se vota con urnas, se vota de manera secreta, etcétera. ¿Y qué se votan? Que las condiciones que nos ofrece el líder son las que yo me gustan, las acepto. Y la otra, si la conducta del líder me gusta como para que siga al frente o no. Y han caído muchos. Pero fíjate, yo creo ahí que en gran parte el problema, como tú bien dices, ¿no? Aquí hablando de líderes sindicales, ¿no? El tema es que la gente, los líderes, empiezan
a jalar agua para su molino en todos los sentidos. Es decir, el líder se siente en una posición de ventaja, de privilegio, donde se da cuenta que puede obtener para sí mismo ganancias de todo tipo. Pueden ser pues de económicas, pueden ser de privilegios de otra índole. Y entonces se preocupan únicamente, empieza a distorsionarse su función, donde se empiezan a preocupar solamente por su beneficio y dejan a un lado pues su verdadera misión para lo que fueron, para lo que están ahí, que es para tender un puente entre la empresa y los trabajadores. Y lo mismo puede suceder aquí, hablando ahorita, porque pusiste el ejemplo de líderes sindicales, pero lo mismo sucede con los gerentes, con los directores en una empresa, que ellos, en el momento que se ven con ese poder de mando, pues deciden, oye, pues entonces ahora yo voy a aprovecharme de eso y yo voy a dejar que la gente haga, yo les voy a exigir, les voy a pedir, sin darse cuenta que cuando solamente tú como líder actúas en tu beneficio propio, pues se acaba la empresa. La empresa es un colectivo donde sí, claro, por supuesto que nadie está diciendo que vas a dejar a un lado tus intereses. Todos los que están ahí trabajando es porque tienen un interés personal de ganar dinero por su trabajo, pero al mismo tiempo tiene que haber un interés colectivo que tiene que prevalecer siempre. Y por eso los buenos negociadores, que también suelen ser buenos líderes, son aquellos que entienden la necesidad del otro. Por supuesto. Saben cuál es la suya y le dan a la otra persona también a ganar. Entonces tiene que haber un ganar-ganar. Claro. Gana la empresa, pero también ganan los trabajadores. Si en una empresa solamente gana el líder, o en un sindicato solo gana el líder sindical, y los trabajadores son ahora sí que los que están sosteniendo, pues entonces eso, como tú bien dices, hoy por hoy ya es algo que no se va a sostener demasiado tiempo, porque la gente se va a ir. La gente no va a estar buscando, o sea, no va a estar esperando a ver a qué hora pues le siguen poniendo el pie encima, ¿no? Claro. Entonces, creo que el punto que podemos ir, digamos, concluyendo de esta conversación, y que creo que apuntas muy bien, es a que los líderes pues tienen que aprender a ser líderes, porque en ningún lado te enseñan, y que ese aprendizaje radica en conocer muy bien no solamente tus intereses, sino los intereses de tus contrapartes, de tus pares, de tus colaboradores hacia abajo, de tus jefes, de tus clientes. Y cuando tú sabes toda esa información, puedes saber en dónde situarte tú para poder hacer que todo mundo, de alguna manera, pues tenga un beneficio. Por supuesto. Por supuesto. Mira, a ver, si está nomás para cerrar el tema de los líderes sindicales, por ejemplo. Yo conozco líderes sindicales extraordinarios. He tenido oportunidad de conocer gente que su palabra la gente la cree porque es gente congruente. Claro. Entonces, eso y esos líderes duran, pero también están abiertos al día que se tengan que ir, se van. Pero es gente que es querida, que es respetada y que es creíble para los demás. Y también hay líderes en el otro esquema, ¿no? En el esquema del exceso de poder, en fin. Yo pienso que esos liderazgos cada vez van a durar menos, porque la presión de los jóvenes es muy fuerte, Carlita, es muy fuerte tanto en relación a lo que esperan de ellos, y que algunos líderes, por su forma, por su experiencia en una sola línea, que no es la que se necesita, no pueden dar. Entonces, me parece que tanto en empresas como en sindicatos, y volvería a incluir las escuelas, pero hay maestros que son extraordinarios líderes.
extraordinarios líderes. Pero ¿por qué digo extraordinarios? Porque los alumnos los quieren. No, nada más por eso. No, algunos alumnos pueden repelar con lo que hacen, pero les creen. Saben que hablan derecho, saben y además lo saben y lo sienten, que y esto aplica a los de la empresa, a los del sindicato y a los de maestros, que cuando hay necesidad de contar con ellos, se cuenta con ellos. Claro. Y que ven por el equipo completo que nada más por ellos. Y yo te diría, hace muchos años y luego hace pocos también, es un concepto que como que se ha ido manteniendo a lo largo de los años, hay autores de alta dirección que comparan el cuerpo humano con una organización. Y dicen, una organización es como un cuerpo humano, o sea, tiene brazos, tiene tórax, tiene manos, tiene piernas, etcétera. Si tú al cuerpo humano lo lastimas o le deja de funcionar una parte, ese cuerpo ya no está completo y no puedes esperar de ese cuerpo algo total. Uh-huh. Entonces, me parece que sirve un poco la analogía. Entonces, me parece que el liderazgo, que es normalmente lo que está en la cabeza, tiene que saber escuchar a sus brazos, a su corazón, a todas sus extremidades, en fin, saberlos escuchar para que todo el sistema funcione bien. Y creo que esto aplica muy bien en este tema de la brecha y en este tema del liderazgo que requiere la brecha generacional. El liderazgo en este tema es fundamental, Carlita. Súper fundamental, porque es el que tiene que mover todo y además ser el ejemplo. Claro. No puede predicar lo que no está dispuesto a hacer y trabajar por los demás, para los demás y ayudarles a que sientan, porque es real, que crecen, que aprenden, que van mejorando y que luego el resultado de la labor de todos es un resultado bueno. ¿Y cuál es el resultado bueno en una empresa? Que la organización siga adelante, que crezca, que aporte más, que dé más para todos. Claro. Nadie tiene una empresa para que no gane. Nadie. Claro. Entonces, si queremos una empresa así, tenemos que hacer lo que haya necesidad de hacer para que se logre ese resultado. Si tú tienes guerras internas dentro de la organización, ya sea en líneas horizontales o en líneas verticales, tienes una organización enferma, al final de cuentas. Y cuando tu cuerpo está enfermo, no puede dar igual que cuando está sano. Claro. Es muy fácil. Y entonces tenemos que trabajar para que las organizaciones estén sanas. Cuando yo estaba niño, si me enfermaba de alguna cosa, me daban cierto tratamiento, cierto procedimiento. Hoy es distinto. ¿Sí? Si tengo ese padecimiento, a lo mejor me van a dar algo diferente. Ok. Nada más que hoy hay de cuando nomás te daban una aspirina, de los que hoy necesitan además vitamina C. ¿Me explico? Entonces, el cuerpo de líderes tiene que saber entender a todos. No decir, yo como estoy enfermo, ya me dan esto, tú también te lo tomas y tú también te lo tomas. ¿Me explico? Claro. No hay un remedio para todas las organizaciones. Y esa es una de las complejidades, pero de las complejidades de la brecha. Pero es una complejidad que tiene un camino muy claro, que es crear una cultura correcta, enseñar la cultura del feedback constructivo y liderazgos que sirvan, liderazgos inclusivos. Aquí todo tiene que ser inclusivo. Totalmente. Pues me encanta esta conclusión, me encanta este aterrizaje donde yo creo que queda muy claro. A ver, no hay una medicina para todas las empresas, pero lo cierto es que sí hay una diferencia
en el equipo, que llámese por una brecha generacional o llámese por pues simplemente diferencias en valores, ¿no? La medicina puede ser diferente, pero hay un común denominador que es el liderazgo, el líder que aplica ese tratamiento de acuerdo a las necesidades de su empresa, pero que él es, como tú lo dijiste, quien hace que la empresa tenga esa cohesión. Qué mejor que sea la cabeza misma, el director general, pero también creo que no solamente recae en él ese liderazgo, sino cada cabeza de departamento, cada persona dentro de su ámbito, de su área, pues, de ámbito laboral, tiene como la encomienda o la misión, sí, de justamente servir como pegamento, ¿no? Como dijiste, creo que es una muy buena palabra para nombrarlo. Y finalmente, digo, ya para terminar, porque estamos en el tiempo, me gustaría una última reflexión para todas aquellas empresas que están, pues digamos, en un tamaño pequeño y mediano, que tienen colaboradores, que ya tienen un equipo, que sienten que a lo mejor el equipo no les da todavía el ancho para hacer y para crecer. Además de para desarrollarse como líderes, ¿qué sería el primer paso o los primeros pasos que tendría que dar alguien que quiera realmente ayudar a su equipo a potenciarlo? A ver, pienso que primero hay que entender que la brecha existe, que la brecha no es un tema pasajero y que si no la atendemos, cada generación va a ser más complicado. La brecha que no, la generación que todavía no alcanza a llegar, que es la alfa, viene bárbara, ¿no? Entonces, esa es una parte. La otra parte es, si no entendemos muy bien qué es esta parte de gestionarla, yo les diría, es un proceso interesantísimo. Es de reconocer ahora que tu organización ya no puede funcionar igual, pero que puede dar resultados iguales de cuando funcionaba muy bien o mejores. Que esta brecha, si la descuidas, va a generarte efectos negativos en tus resultados. Inevitablemente. O sea, porque si hay guerras internas, el proceso no se da. O sea, trabajamos por procesos actualmente. Y si los procesos es ir cambiando de manos en cada etapa en lo que tú quieras, pues los integrantes de cada proceso tienen una relación, una comunicación, se entienden bien, etcétera, el resultado va a ser uno. Si la idea es meternos zancadillas porque estamos en conflicto, porque no porque seamos la generación tal contra tal, no, es porque no nos entendemos, porque vemos las cosas distintas y porque nadie pone nada para resolverlo. Entonces, pero si ya lo hacemos, nos vamos a quitar problemas que van a dañar nuestros resultados, pero además ya construimos, esto es muy importante lo que voy a decirte, ya construimos una cultura para poder vivir con la brecha. No importa si el día de mañana entran otros nuevos, ya sabemos cómo tenemos que manejar todo esto, ya sabemos cómo involucrarlos, cómo hacerlos partícipes. O sea, no es que cada año lo tengas que hacer. Y si tomas la precaución o la buena costumbre de decir, ya trabajé esto, ya lo hicimos, ya estuvo, en 3 años o en 4 años, voy a hacer una revisión, simplemente un diagnóstico de cómo estamos de mantenimiento. Y si encuentras alguna cosita, es como el check-up. Si encuentras alguna cosita, pues la resuelves. Ya no tienes que entrar a todo este
proceso. Además es un proceso muy bonito, ¿no? ¿No crees que es un proceso de agarrarnos de la greña, ¿no? Sí. No, un proceso bien padre, un proceso que te enseña cosas que luego las puedes llevar a la familia, lo que luego las puedes llevar a tus grupos sociales. Está padre. Entonces, pero hay que hacerlo. Si no lo haces, de verdad, tus resultados van a empezar a funcionar mal. Claro. Si no tienes un equipo cohesionado, tu empresa no va a ningún lado. Exacto. Tu equipo es quien hace que tu empresa o se destruya o camine hacia arriba, no vaya para arriba. Entonces creo que eso es algo sumamente importante. Como bien dices, primero reconocer el problema y después, pues bueno, obviamente la parte del liderazgo, aplicarlo bien, involucrar a todos, como dices tú, involucrar a estas diferentes partes que existen, ¿no? En una organización. ¿Cómo te pueden localizar las personas que estén interesadas en, pues, trabajar esta brecha generacional o de cualquier otra índole? ¿Nos puedes dar tus datos, tu número? ¿Ahorita te lo doy aquí? Sí, sí. Sí, claro. A ver, el correo electrónico, el que yo más uso, yo estoy como consultor asociado, como manejo muchas cosas laborales con los sindicatos también, estoy asociado con un despacho de abogados laboralistas muy grande. Entonces, mi correo es arrangois@diasmiron.com. Ok, lo vamos a poner acá también abajo en los comentarios. Y si quieres pones ahí también mi contacto de WhatsApp. Es muy fácil porque es 55-4-3-2-1-634. Ok, pues está muy fácil de aprender. Sí. Y yo invito a hacerlo con sus propios medios internos, con una buena capacitación, y ya lo hemos hecho esto, capacitación a los líderes, y ha habido avances importantes, en fin, pero que algo se haga, Carlita. Yo creo que lo que no puedes es no meter las manos. Claro. Porque el costo puede ser muy alto. Totalmente. ¿Sí? Y termino más diciendo, gestionar la brecha es un desafío, pero yo creo que también es una gran oportunidad que se convierte en ventaja competitiva. Claro, totalmente. Ay, Agustín, pues qué gusto platicar contigo. Te lo agradezco muchísimo. 1,000,000 de gracias a ti, Carlita. Muchas gracias.